Hola a todos y bienvenidos, un día más, a este rinconcito dedicado a las historias que nos roban el aliento. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí porque hoy vamos a sumergirnos en un universo de pasión, de esos que te dejan pensando durante días, de esos que te hacen creer en el destino, en las segundas oportunidades y en la fuerza inquebrantable del amor verdadero. Y es que vamos a hablar de una historia que ha conquistado corazones alrededor del mundo, una historia que nos enseña que el amor, a veces, puede ser complicado, lleno de obstáculos, pero que al final, siempre encuentra la manera de florecer. Hoy vamos a hablar de Serkan y Eda, un amor inolvidable que siempre vivirá. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de risas, de lágrimas, y de esos momentos que te hacen suspirar. Porque vamos a recordar los mejores momentos de esta pareja icónica, vamos a analizar por qué su historia nos ha cautivado tanto, y vamos a explorar las razones por las que su amor sigue vivo en nuestros corazones. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar, análisis de sus series favoritas, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí vamos a sumergirnos en el mágico mundo de Serkan y Eda. Recordemos cómo empezó todo. Eda, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, se ve envuelta en un acuerdo inesperado con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. A cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses, Serkan le ofrece una beca para completar sus estudios. Lo que comienza como una farsa, una simple transacción, pronto se convierte en algo mucho más profundo y complejo. Desde el principio, la química entre Serkan y Eda es innegable. Sus personalidades chocan, sus ideales son opuestos, pero hay una atracción magnética que los une. Él, un hombre obsesionado con el trabajo, con el control, que vive según sus propias reglas, un robot, como cariñosamente lo llamaban algunos fans. Ella, una mujer apasionada, independiente, que lucha por sus sueños y que no tiene miedo de desafiarlo. Eda era la chispa que necesitaba el meticuloso mundo de Serkan. La serie nos regala momentos icónicos desde el primer capítulo. Sus discusiones llenas de sarcasmo e ingenio, sus miradas furtivas, sus roces accidentales. Cada interacción está cargada de tensión y anticipación. ¿Quién puede olvidar la primera vez que se conocieron, en ese evento donde Eda lo confrontó por quitarle su beca? Ese encuentro, aunque explosivo, fue el preludio de una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Poco a poco, la fachada de Serkan comienza a resquebrajarse. Eda logra ver más allá de su armadura de frialdad y descubre a un hombre sensible, vulnerable, y con un gran corazón, un hombre que a pesar de su éxito, cargaba con un pasado doloroso y una necesidad imperiosa de control. Y Eda, por su parte, aprende a ver la complejidad detrás de la aparente dureza de Serkan. Descubre su pasión por la arquitectura, su dedicación a su trabajo, y su lealtad a sus seres queridos. Empieza a entender por qué se protege tanto y a admirar su inteligencia y su determinación. Ella, que inicialmente lo veía como un hombre frío y distante, comienza a comprender las razones detrás de su comportamiento y a apreciar las cualidades que lo hacían único. Eda no solo desafió a Serkan, sino que también lo inspiró a abrirse y a dejar entrar la luz a su vida. A medida que avanza la historia, el amor entre Serkan y Eda se hace cada vez más evidente. Pero su camino no está exento de obstáculos. Exnovias celosas, familias entrometidas, malentendidos, y los propios miedos de Serkan complican su relación. Selin, la exnovia de Serkan, se convierte en una presencia constante y amenazante, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperarlo. Las intrigas familiares, especialmente las relacionadas con el pasado de Serkan, también ponen a prueba su amor. Y por supuesto, los miedos de Serkan, arraigados en sus experiencias pasadas, lo llevan a tomar decisiones que lastiman a Eda y dificultan su relación. Uno de los momentos más difíciles para la pareja es cuando Serkan recupera recuerdos perdidos que lo ligan a otra mujer. Eda se siente traicionada y devastada, y decide alejarse de él. Esta separación es dolorosa para ambos, pero también necesaria para que puedan crecer y madurar individualmente. La amnesia de Serkan fue un punto de inflexión en la serie, un giro dramático que puso a prueba la fuerza de su amor y la capacidad de Eda para perdonar. Ver a Serkan sin recuerdos de su relación con Eda fue desgarrador, pero también permitió que ambos reflexionaran sobre lo que realmente significaban el uno para el otro. Durante su tiempo separados, Serkan lucha por recuperar la confianza de Eda y demostrarle que su amor por ella es verdadero.
Se embarca en un viaje de autodescubrimiento, tratando de comprender sus errores pasados y de convertirse en un hombre digno del amor de Eda. Eda, por su parte, se enfoca en sus propios sueños y en construir su propio camino. Se convierte en una exitosa arquitecta paisajista y demuestra su talento al mundo. No se limita a ser la novia de Serkan, sino que se consolida como una profesional independiente y talentosa, capaz de alcanzar sus metas por sí misma. Pero a pesar de la distancia y de los obstáculos, el amor entre Serkan y Eda nunca muere. Se echan de menos, se recuerdan con cariño y sueñan con un futuro juntos. Y es que su conexión es demasiado fuerte para ser ignorada. Es un amor que trasciende el tiempo y la distancia, un amor que está arraigado en sus corazones y que los une de una manera inquebrantable. A pesar de los intentos de seguir adelante, ninguno de los dos puede olvidar los momentos compartidos y la profunda conexión que los une. Cuando finalmente se reencuentran, la chispa entre ellos vuelve a encenderse de inmediato. Se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y deciden darse una segunda oportunidad. Esta vez están más maduros, más conscientes de sus propios defectos, y más dispuestos a luchar por su amor. Ya no son los mismos jóvenes impulsivos del principio. Han aprendido de sus errores, han madurado como personas, y están dispuestos a trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera. Su reconciliación es un momento mágico y conmovedor. Se perdonan mutuamente, se prometen amarse y respetarse para siempre, y deciden construir un futuro juntos. Y es que el amor de Serkan y Eda es un amor que ha superado todas las pruebas, un amor que ha renacido de las cenizas, un amor que es más fuerte que nunca. Es un testimonio de la capacidad del amor para superar incluso los obstáculos más difíciles y de la importancia de la perseverancia y el perdón en una relación. Pero incluso después de su reconciliación, la vida les presenta nuevos desafíos. Enfermedades, viajes y las dificultades de conciliar sus carreras profesionales con su vida personal ponen a prueba su relación. Sin embargo, Serkan y Eda se enfrentan a estos obstáculos juntos, apoyándose mutuamente y demostrando que su amor es inquebrantable. El cáncer de Serkan fue un golpe devastador, pero también una oportunidad para demostrar la fuerza de su amor y su compromiso mutuo. Ver a Eda apoyando a Serkan durante su tratamiento y a Serkan luchando por su salud para poder estar con Eda fue un ejemplo conmovedor de amor incondicional. Una de las cosas que más nos gusta de esta pareja es su autenticidad. No son perfectos, cometen errores, se equivocan, pero siempre se perdonan y aprenden de sus experiencias. Su relación es un reflejo de la vida real, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. No idealizan el amor, sino que muestran la realidad de una relación, con sus desafíos y sus recompensas. Esto es lo que los hace tan cercanos y tan identificables para el público. Además, Serkan y Eda se complementan a la perfección. Él le enseña a ella a ser más organizada y disciplinada, mientras que ella le enseña a él a ser más espontáneo y a disfrutar de la vida. Él le da estabilidad y seguridad, mientras que ella le da alegría y pasión. Juntos forman un equipo invencible. Son dos polos opuestos que se atraen y se complementan, creando una dinámica única y enriquecedora. Eda saca a Serkan de su zona de confort, mientras que Serkan le brinda a Eda la seguridad que necesita para perseguir sus sueños. Y no podemos olvidarnos de los personajes secundarios que enriquecen la historia de Serkan y Eda. Sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo. Todos ellos aportan un toque especial a la serie y nos hacen reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Los amigos de Eda, Ayfer, Melo y Ceren, son un pilar fundamental en su vida, brindándole apoyo incondicional y consejos valiosos. Los amigos de Serkan, Engin y Piril, también juegan un papel importante, ayudándolo a relajarse y a ver la vida desde una perspectiva diferente. La amistad entre Eda y sus amigas es un ejemplo de lealtad y apoyo incondicional. Siempre están ahí para ella, en las buenas y en las malas, y la ayudan a superar los momentos difíciles. La relación de Serkan con sus amigos también es muy importante. Le brindan consejos, lo apoyan en sus decisiones, y lo ayudan a relajarse y a divertirse. Estos personajes secundarios no solo brindan apoyo a los protagonistas, sino que también tienen sus propias historias y desafíos, lo que enriquece la trama y la hace más atractiva. ¿Y qué decir de las familias de Serkan y Eda? Sus relaciones son complejas y llenas de secretos, pero al final, el amor y el perdón prevalecen. La madre de Serkan, Aydan, es un personaje entrañable que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio es una mujer controladora y sobreprotectora,
pero poco a poco aprende a dejar ir a su hijo y a aceptarlo tal como es. La tía de Eda, Ayfer, es una figura maternal que siempre está ahí para ella. La apoya en sus sueños, la aconseja, y la ayuda a tomar decisiones importantes. Las familias de Serkan y Eda, a pesar de sus diferencias y sus problemas, son un elemento clave en su historia, mostrando la importancia de los lazos familiares y la capacidad de perdonar y superar el pasado. En definitiva, la historia de Serkan y Eda es una historia de amor que nos ha cautivado por su autenticidad, su pasión, y su capacidad para hacernos creer en el poder del amor verdadero. Es una historia que nos enseña que el amor puede superar todos los obstáculos, que las segundas oportunidades existen, y que el destino siempre encuentra la manera de unir a las almas gemelas. Es una historia que nos recuerda que el amor no es perfecto, pero que con esfuerzo, compromiso y perdón, puede ser duradero y transformador. Y es que Serkan y Eda son mucho más que una simple pareja de ficción. Son un símbolo de esperanza, de amor y de perseverancia. Su historia nos inspira a luchar por nuestros sueños, a creer en nosotros mismos, y a nunca renunciar al amor. Nos enseñan que el amor verdadero no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Su amor inolvidable, sin duda, seguirá viviendo en nuestros corazones por mucho tiempo. Son una pareja que ha dejado huella en la cultura popular y que seguirá inspirando a generaciones futuras. Su historia es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado recordando los mejores momentos de Serkan y Eda, y que se hayan emocionado tanto como yo. Hemos recorrido su historia desde el principio, hemos analizado los obstáculos que enfrentaron, y hemos celebrado su amor inquebrantable. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Eda? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? ¿Qué creen que hace que su historia sea tan especial? ¿Cuál fue el obstáculo más difícil que superaron? ¿Qué lección aprendieron de su historia de amor? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de la historia de Serkan y Eda, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.